Reunirse y alabar el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a seguir con la palabra que estamos compartiendo ya un par de domingos hacia atrás. Pero antes, hermanos, bueno, busquen mientras tanto en el nuevo pacto. A otros le dicen pacto renovado. El cristiano le dice Nuevo Testamento. Vamos a buscar, hermanos, el capítulo 2 del libro de Mateos y vamos a centrar la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 2. Vamos a ir, hermanos, viendo. Estamos viendo la serie, hermano, conociendo al Maestro, conociendo a mi Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, decir, hermano, que pensaba, hermano, mientras en esta palabra, y la iglesia ha ido en decadencia, hermano, porque no conoce realmente a su Maestro, porque no conoció al Señor, al Salvador de su alma, porque no le ha conocido, no supo, hermano, lo que Él decía, lo que Él enseñó, lo que Él dijo para nuestra vida, hermanos, porque dice la palabra del Señor, que nosotros éramos un pueblo, dice, que no éramos cualquier cosa. Dice la palabra, incluso dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra del pueblo de Dios, de la iglesia. Sin embargo, hermano, la iglesia ha ido en decadencia, el pueblo de Dios ha ido en decadencia, y es porque no ha conocido verdaderamente al Dios de Israel, al Salvador del mundo, a Jesucristo, hermanos. Ese es el problema grave, hermano, que tenemos. Y si con algo ha conocido, hermano, conoció a un Dios que no está, hermano, en la Biblia. Conoció a Jesucristo, un Jesucristo que no está en la Biblia, hermanos. Algunos conocieron a un Cristo mañoso, algunos conocieron a un Cristo, hermano, rabioso, rencoroso, lleno de odio. Por eso que el cristiano es así, hermano. Si hubieran conocido al verdadero Jesucristo, a Jesucristo verdaderamente, sabrían que no puede ser así el cristiano. Algunos han conocido, hermano, un Cristo, un Jesús pecador, porque no quieren dejar el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente, hermanos, ese no es el Cristo. Lamentablemente para el que piensa así. Porque Cristo, dice la palabra del Señor, que vino del cielo. Y veíamos en las primeras, hermanos, en los primeros estudios, que era, dice, Emanuel, Dios con nosotros, engendrado, hermano, del Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, pero era un varón santo, dice la palabra del Señor. No era como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle lectura, hermanos, a algunos versos del capítulo 2, póngase de pie para que no se entuma y no apague el fuego, hermano. La palabra del Señor tiene que también usted tiene que estar clamando, tiene que usted estar confirmando la palabra, hermano, no se quede dormido. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bendito sea el Señor. Lo que pasó no fue algo menor, hermano. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Amén. Hasta ahí en la palabra del Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Agradecido del Señor, hermanos, por la oportunidad que nos concede. Cantamos una alabanza y dice, fe, es por la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que en eso se ve. Bueno, eso es un texto de la palabra del Señor. Sabe que la traducción de fe viene de la palabra emuná, que significa, hermanos, constancia. Ser constante. Una persona inconstante nunca va a tener fe, hermano. En el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, en el momento que tiene necesidad, no va a poder clamar porque no ha sido constante. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la constancia para seguir a Cristo es importante. Es importante, hermano, que usted, que está hoy día escuchando esta palabra, sea constante para seguir al Señor, para buscar su presencia, para clamar, para adorarle. Sea constante en la búsqueda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que acostumbrar, no sé si es costumbre, pero la realidad, hermano, que no es costumbre, es algo que necesitamos nosotros. El pueblo de Dios necesita la presencia del Señor. Usted necesita de oír la palabra, necesita de orar, necesita, hermano, al final se hace necesario adorar al Señor. Y cuando usted no lo hace, lo necesita, pues, hermano, lo echa de menos. Es por eso que se esfuerza para llegar a la casa del Señor. Entonces, hermanos, para que nosotros el día de mañana, ¿sabe? Ayer compartí una palabra y le decía a mis hermanos, estamos en el tiempo tan complicado, hermanos. La iglesia está en un tiempo complicado, la sociedad está en un tiempo complicado. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que afirmar, hermano, nuestra fe, nuestros pasos en el camino del Señor. No está nada fácil, hermanos. Pero la palabra del Señor es la que nos da la fuerza, la que nos da el ánimo, hermano. El Espíritu Santo nos guía, nos levanta, nos renueva, hermano, en la fuerza cuando estamos cansados. Entonces, hermano, no estamos viendo, hermano, la vida de un ser como cualquier otro. No estamos viendo la vida, hermano, de un hombre como nosotros. Era un hombre diferente. Era un hombre completamente diferente, hermanos. El domingo pasado vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, mientras después de haber nacido. Estamos un poco ahí en ese todavía no entramos a la enseñanza de que Cristo, hermanos, compartió a su pueblo, a sus apóstoles. Todavía no entramos ahí, hermanos, pero ya estamos aprendiendo de cómo Él fue. Entonces, hermanos, Él como un niño judío tuvo que hacer todas conforme, hermanos, los ritos judíos, a las costumbres judías. Él tuvo que vivir, hermano, dentro de ese ambiente, como nosotros les decimos, la cultura judía. Él tuvo que vivir dentro, inmerso de la cultura judía, porque era un judío. Entonces, hermano, como les decía, cuando se conoce, hermano, digamos, el cristianismo, no se hace referencia, hermano, al pueblo evangélico. Cuando la gente habla del cristianismo, habla del catolicismo, porque de ahí nació todo muchas cosas distorsionadas. Entonces, hermano, pero ese no fue Cristo, que Él vino a enseñar, hermano, otra religión. Él no se esforzó por enseñar otra religión, ni tampoco, hermano, a sus apóstoles no le dijo que inventen otra religión, sino que era guiarnos por la palabra. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tampoco, él inventó otra, como se dice por ahí, que es un precursor de otra religión, en este caso el cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, voy a leer un poquito aquí para recordar por qué muchas veces nosotros, hermanos, tenemos una idea diferente de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer textual lo que tengo aquí. Las Escrituras nos relatan en parte las persecuciones que sufrían los seguidores de Cristo, al igual que los judíos. Al principio, hermano, no había diferencia entre el judío y el que seguía al Mesías. Eran perseguidos de la misma forma, porque era un pueblo solamente. Entonces, dice,
Y todo lo que oliera a judío era objeto de persecución por Roma, porque Roma, hermanos, era el imperio que estaba en ese momento. Entonces, como decíamos, como dice la Iglesia Universal, que Cristo escogió, hermano, el primer papa, y ese primer papa fue Pedro. Pero eso no es así, hermano, en ningún lugar de la Escritura ni de la historia, hermano, dice que Cristo, Jesús, el Mesías, le dijo a Pedro: tú vas a ser el primer papa de la Iglesia Universal. Bendito sea el Señor. Entonces, esas son cosas, hermano, que se han inventado a través del tiempo. Entonces, sabe, hermano, que nosotros tenemos, el problema que nosotros tenemos hoy día es con las tantas traducciones bíblicas que tenemos, tantas, hermanos, porque las sociedades bíblicas, ellos no les interesa si la traducción es fidedigna, si la traducción es como los originales, hermanos. A ellos lo que les interesa es vender Biblia. A ellos lo que les interesa, hermano, es el negocio, el dinero. Por lo tanto, no le interesa lo que usted pueda recibir al final. Hermano, cuando usted compra una Biblia, la sociedad bíblica no le interesa si usted tiene una Biblia, hermano, que describa como eran los escritos originales. Entonces, ese es el problema. Vamos a hacer un poquito de historia, lo que tengo aquí. Jerónimo, mire, escuche bien. Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Cuando usted escucha de la Vulgata Latina, yo creo que ha escuchado la Vulgata Latina, sabe, el latín fue el lenguaje que ocupó la Iglesia Universal para hacer sus ceremonias. Por eso los católicos, los papas y los cardenales y los obispos y los curas, hermanos, hacían las misas en primer lugar, hace años atrás lo hacían en latín. En latín. Entonces a ellos no les interesaba tampoco que el pueblo común y corriente pueda entender el mensaje. Así que no pueden decir que es la iglesia, hermano, universal, la verdadera, porque ellos no querían dar el mensaje a conocerlo. Por eso las misas las hacían en latín, hermano. Así es Dios. ¿Qué iba a entender el pueblo común y corriente, hermano, si nosotros apenas hablamos nuestro idioma? Entonces ahí salió la Vulgata Latina. Entonces dice aquí, encargado por el Papa Dámaso, de ahí nació la Vulgata Latina. Mire, Ptolomeo II encargó la traducción del hebreo al griego, la denominada versión de los 70. Por eso que hoy día, para entender la Biblia, hermano, hay muchos que estudian el griego, los interlineales griegos para entender las escrituras. Entonces, de ahí, hermanos, es que está la Septuaginta. Muchas veces yo le he recomendado esa versión de la Septuaginta porque es una versión bien acercada a la realidad. Eso fue, dice, encargado por Ptolomeo II, encargó la traducción. Se le denomina también la versión de los 70. He hablado un poquito de ese tema, no es el tema ahora, pero más o menos para que vean ustedes. Ahora, usted tiene la Biblia Reina Valera. Casiodoro de Reina es el primer hombre, hermano, que dice aquí, un español de 26 años de edad entró al monasterio de San Isidro del Campo de la orden de los Jerónimos, el primero que encargó la traducción del griego al latín. Era de los mismos Casiodoro de Reina, por eso su Biblia dice Reina. Y después esa versión de Casiodoro de Reina salió la versión del oso, donde hay un osito en un árbol comiendo miel. Eso fue, hermano, fue allá en Suiza, se dio a conocer esa versión. Después Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hermano, otro católico más, estudioso católico, fue quien hizo la revisión. Por eso se dice la revisión de Reina y Valera. Eran dos hombres. Usted la que tiene, hermano, la versión Reina Valera, son dos hombres. La Reina Valera. Entonces, para que usted entienda, hermano, que muchas veces por qué no llegamos al conocimiento pleno de lo que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quiso hablar, porque metieron mano muchas personas. Yo no sé si es que alguien habla mapuche, mi hermano Camilo. Si mi hermano Camilo me dice una frase en mapuche, yo le voy a entender una o dos palabras. Y con esas dos palabras voy a ir y le voy a decir a otro hermano, el hermano Camilo me dijo así. Y sabe, el otro hermano me va a decir,
me va a decir, es verdad, pero no sabe lo que me dijo, porque yo sí supe lo que mi hermano Camilo me dijo. Eso es lo que pasó, hermano, con las traducciones. Entonces, ¿cómo, hermano, nosotros vamos a entender un idioma? ¿Cómo el pueblo de Dios va a entender, hermano, una cultura si ha pasado por tantas manos? Entonces, es el problema, hermano, como le decía, algunos de los cristianos hemos conocido un Jesús, hermano, que se le hizo lo que se le antojó. Un Jesús desobediente, un Jesús pecador, un Jesús mañoso, un Jesús airoso, rencoroso, envidioso. Por eso que la iglesia es así, hermano. Ahí está todo dentro de la iglesia porque el maestro era así. Entonces, bendito sea el Señor, pero la palabra del Señor dice que Jesús era un varón santo. Santo, hermano. Si nosotros partimos, hermano, por esa... digamos, de ahí hacia adelante, vamos a entender, hermano, que todo lo que hizo Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, lo hizo en obediencia a su Padre. Bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que obedecer el mensaje que Él nos entregó a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice aquí. Vamos a volver a leer para... Ahora ya entramos al no vamos a hacer muy largo, pero para que usted vaya entendiendo, siempre hago un poco de historia. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice la palabra del Señor. ¿Qué usted entiende por magos? Los magos hacen magia, por hermano. Se ponen unos sombreritos y sacan un conejo de aquí, del sombrero. ¿Eso entiende usted, por hermano? Eso entiendo yo también. ¿Acaso sería eso lo que quiere decir la Biblia? La Biblia, hermano, la palabra del Señor puso esta palabra, pero no anda ni cerca con lo que quiere decir la Escritura, hermano. ¿Sabe quién eran esos magos? Es necesario que usted lo entienda. Dice, cuando ustedes ven los pesebres y ven los reyes magos, hermano, es uno negro, uno medio chinito y uno blanco. Eso es otro invento, hermanos. Son inventos que hace la gente, que hace, digamos, la Iglesia Universal. Y no estoy hablando del Evangelio, hermano, de los evangélicos. Entonces, hermano, en lo que nosotros empezamos a ver, lo pensamos y ni siquiera lo analizamos y lo creemos de esa forma. Pero ¿sabe quién eran esos reyes, hermanos? Dice, no eran reyes tampoco. Mire, vamos a leerlo otra vez. Cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes él sí era un rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice. Hay unos que dicen que son reyes, pero sabe, hermano, los estudiosos, la historia dicen que estos eran hombres estudiosos de las Escrituras, estudiosos de las profecías. Sabe, hermano, porque la palabra en el antiguo pacto estaba lleno de profecías mesiánicas, que iban a ser en Israel un rey para los judíos, que iba a ser, hermano, el Mesías, el Salvador de los judíos. Entonces estos hombres, hermano, eran estudiosos de las profecías mesiánicas, estudiosos de las profecías bíblicas. No eran magos, hermano, no hacían magia. Porque eso es lo que entendemos nosotros, hermano. No era gente que vino a hacer magia, no vino por magia tampoco. Ellos, hermano, eran estudiosos de la Escritura, de las profecías bíblicas, profecías mesiánicas, y tenían conocimiento, hermano, en astronomía. Porque cuando ellos dicen, hemos visto su estrella, ellos estaban mirando, hermano, arriba las constelaciones. Porque como decía al principio, dice la palabra del Señor que la creación, dice, anuncia la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos eran hombres estudiosos de las Escrituras y también estudiosos, hermano, de la astronomía. No eran astrólogos, era otra cosa. Los astrólogos son personas que dicen, como les decía la otra vez, personas que dicen que vamos a ver los astros, que dice la luna, que dice las estrellas, que dicen las constelaciones acerca de usted. Y le mienten, hermano. Hay gente que va y le mienten y le creen. Pero estos eran astrólogos estudiosos, hermanos.
estudioso de las estrellas, del firmamento. Entonces ellos estaban viendo la palabra, la escritura, estaban viendo las profecías. Hermanos, busquen mientras tanto en Miqueas, ahí está el mismo pasaje, el mismo versículo, hermano, que hemos leído aquí en el libro de Mateo capítulo 2, Miqueas capítulo 5, verso 2. Entonces, hermano, estaban establecidas las profecías que iban a nacer en Israel, en Judá, o sea, en Jerusalén, hermanos. Allí un Mesías. ¿Qué dice la palabra? Si alguien lo puede leer. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, estrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Había palabras proféticas, hermanos. Había palabras escritas, hermanos, 700, 800, 1000 años antes, que en Israel iba, hermanos, a aparecer el Mesías, el Salvador, y dice en Belén, tan pequeña, dice, entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, dice el profeta Miqueas, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá dice en la eternidad pasada. Bendito sea el nombre del Señor. Eso estudiaban estos supuestos magos. Como le dije, no eran magos, hermano, eso es una traducción errada, no eran magos. Bendito sea el Señor. Y sabe, hermano, cuando dice la palabra del Señor, hemos venido porque hemos visto su estrella. Venían, dice, del oriente. ¿Sabe, hermano? Los estudiosos dicen que eran sabios que quedaron en Babilonia cuando la palabra del Señor dice que el pueblo fue cautivo por Nabucodonosor hacia Babilonia. Y allí, cuando usted lee, hermano, la hermosa historia allí de Daniel en el horno, desde ese tiempo, hermanos, después dice la historia que terminó el reinado de Nabucodonosor, vinieron otros, pero fue invadido, hermano, por rey de Persia, y ya ellos quedaron libres para volver hacia Israel de la esclavitud, de la dispersión. Entonces muchos de ellos quedaron allí en Babilonia, y ellos, saben, hermanos, son gente que nunca van a dejar sus literaturas, su conocimiento, su deseo de buscar, hermanos, sus orígenes. Eso fue, hermano, lo que pasó. Eran estudiosos que estaban allí en Babilonia, eran judíos. Eran judíos. Porque, ¿sabe, hermano? Cuando nosotros leemos aquí, si usted, no le vamos a leer el capítulo entero, pero usted sí puede ir recorriéndole después. Dice, hermanos, que vinieron unos reyes de Oriente y trajeron, hermano, dice, presentes, trajeron regalos para el nuevo rey. Es extraño, hermano, porque en ese tiempo los reyes no se visitaban unos a otros porque habían imperios. Hermano, si nacía un nuevo rey en otro lugar, hermano, era lo ideal, o más bien lo que ellos hacían era tratar de deshacerse de ese nuevo rey. Entonces, como está en contra, digamos, la historia, bendito sea el Señor, por eso que Herodes, dice la palabra, quiso matar a este nuevo rey. Bendito sea el Señor. Entonces estos sabios, dice la palabra, que vinieron y trajeron presentes, porque era su rey. Era su rey, porque como ellos eran judíos, eran estudiosos, eran entendidos en profecías. Entonces ellos vinieron a celebrar a su rey. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que sucedió en Mateo capítulo 2, donde estamos viendo. Pero tú, Belén, dice, cerca de Efrata, tan pequeño entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí, dice el Señor, el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Eso es lo que vinieron a adorar estos
estos hombres sabios, estos entendidos en las escrituras, en las profecías, vinieron y adoraron, dice, porque se postraron delante de este rey. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira aquí hay más historia todavía. Se dice que esto sucedió el día 21 de diciembre aproximadamente, en el mes 10, dice la historia, mes de Tebe, mes 10 del calendario hebreo, 2 días. Mira, hermano, esto es importante. Quizás nunca lo había escuchado, pero se lo voy a decir. 2 días antes de Hanukkah. Hemos estudiado esa fiesta que ellos tienen, y el 21, 22 de diciembre ellos celebran, hermano, el Hanukkah, cuando ellos llenan su casa de luces y encienden, hermano, una menorá, encienden una januquilla como esta de 8 brazos. Es muy similar. Y de ahí donde viene, hermano, la copia del árbol de Navidad. De ahí donde viene, hermano, la fiesta pagana de Navidad, donde la gente pone luces sin saber por qué. Pero el pueblo de Israel está celebrando, hermano, una fiesta que, a ver, aquí lo tengo anotado, donde dice la palabra del Señor que es la fiesta de la dedicación. Y uno dice, ¿Jesús celebró esa fiesta? Sí, la celebró. Miren, vamos a buscarlo en Juan capítulo 10, verso 22, para que usted diga, no estamos estudiando algo medio extraño. No, está en la Biblia, hermano. Juan 10, 22. Léalo. La fiesta de la dedicación. Por ahí andaba Jesús, hermano. La fiesta de Hanukkah, también denominada fiesta de la dedicación. ¿Por qué, sabe, hermano? Es necesario saber esto. Ellos tuvieron una guerra, hermano, con Grecia, creo, y también se le denomina la guerra de los macabeos. Dice, donde, hermanos, hubo mucho asesinato de niños. Hubo mucho asesinato de niños, hermanos. Entonces, los macabeos se levantaron en contra de ese imperio, hermanos, y dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria. Y por lo tanto, hermano, cuando hubo un hombre que se sentó, dice la palabra, en el templo y exigió adoración, y dice, ahora vamos a quemar un cerdo como holocausto delante de nuestro Dios. Dijo ese hombre, hermano, que no era judío, era un griego. Y eso fue lo peor que ellos pudieron vivir, hermanos. Pero Dios le dio la victoria. Y dice la historia, bueno, hay libros apócrifos, hermanos, denominados apócrifos, que tienen esa victoria. Y dice que ocurrió un milagro allí cuando ellos se encendieron de nuevo la menorá, un aparato similar. Y no se apagó, hermano, por echar una sola vez el aceite, y ese aceite ardió por 8 días. Fue un verdadero milagro, y esa es la fiesta de la dedicación. Amén. Donde andaba Jesús, dice, en el templo, en las columnas de Salomón, dice, por ahí andaba Jesús en la fiesta de la dedicación. Porque Jesús era judío, hermano. Amén. No estaba ya en la Basílica de San Pedro en Roma, como lo he dicho otra vez. Entonces eso es lo que pasó, hermano, en ese tiempo. ¿Y qué pasó, hermano, cuando dice la palabra del Señor en su Biblia? Dice, matanza de niños, dice capítulo 2, verso 13. Matanza de niños. El rey Herodes, hermanos, quería hacer lo mismo. Quería hacer lo mismo con este pequeño niño, con este pequeño rey que había nacido en Belén. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que él quiso engañar a estos sabios que vinieron del oriente y le dijeron, dígame dónde está, porque yo también quiero ir y adorar. Pero ellos, dice la palabra, cuando usted lee, fueron avisados por un ángel que eso era una farsa, hermanos. Que Herodes quería matar al niño. Y no pasaron de vuelta, dice la palabra, sino que se fueron por otro lado. Mira verso 17. Verso 17.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. San Mateo capítulo 2, verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso también estaba profetizado, hermano, por el profeta Jeremías. En el capítulo 31, verso 15, aparece el mismo pasaje, hermanos. Y eso es lo que quiso hacer Herodes, hermanos. Quiso matar a este niño, al rey recién nacido, el niño, este rey venido del cielo. Entonces siempre la historia se vuelve a repetir. Siempre vuelve a suceder lo mismo, hermanos. ¿Sabe, hermano, que el enemigo, hermano, que el Señor reprenda al diablo, siempre, hermano, va a querer truncar lo que Dios tiene para su pueblo? Satanás siempre va a querer, hermano, truncar los propósitos de Dios que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Hermanos, aquí estamos viendo cómo este hombre, Herodes, el rey que estaba en ese momento, quiso, hermanos, no por un antojo de él. Hermanos, yo creo que el enemigo puso eso, Satanás lo puso en su mente, hermano, y lo trabajó tanto para que él, hermano, decidiera matar a este nuevo rey, porque iba a usurpar el trono, hermano. Porque él no entendía los propósitos por el cual Dios había enviado a su hijo. Entonces mató a cientos de niños, hermanos, pero el rey de reyes y señor de señores fue guardado, hermano. Bendito sea el Señor. Porque cuando Dios decide algo, aunque sea, hermano, esté todo en su contra, Dios lo cumple, porque Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, Dios es absoluto. Y sea quien se levante en su contra, hermano, no va a poder en contra de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó, hermano, cuando vino esta matanza de niños. Miren, voy a leerle lo que dice Jeremías. Una voz se oye en Ramá, lamento y endecha. Es Raquel, que no cesará de llorar por sus hijos porque ya no están vivos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cumple su palabra, hermano. Dios cumple sus propósitos. Cuando hay pueblo, hermano, que está buscando su rostro, cuando hay pueblo, hermano, que está estudiando la palabra, que está anhelando, hermano, que se cumpla esa palabra. Porque así como había allí en Oriente, había hombres estudiosos de la Escritura, estudiosos de las profecías, hermanos, en Israel también habían personas que estaban esperando a este nuevo rey. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar hasta ahí, pero antes de terminar, digo, hermano, si usted, bendito sea Dios, está esperando al Rey de Reyes que regrese, Él va a regresar porque prometió que volvería por nosotros. Bendito sea el Señor. Y así se levanta el diablo, se levanta el infierno. Aleluya. Dios va a cumplir su promesa, porque es palabra de Él, no es palabra de hombre. Porque hay personas, hay pueblos esperando, hermano, que vuelva el Rey de Reyes, Señor de señores. Y ya no vendrá, hermano, como nació aquí en Belén. Aleluya. Él viene hoy día en triunfo. Aleluya. Aleluya. Sin relación con el pecado, dice la palabra. Y no habrá nada ni nadie que pueda, bendito sea su nombre, irse en su contra. Porque dice la palabra del Señor que Él viene venciendo y para vencer. Y nosotros, hermanos, que estamos esperando, nosotros que estamos anhelando las palabras, usted que está estudiando, hermano, las profecías, ¿cuándo irá a ocurrir que mi rey? ¿Cuándo irá a ocurrir que suene, aleluya, allá en la presencia del cielo? Bendito sea su nombre, suena esa trompeta. ¿Cuándo irá a ser? Y yo estoy anhelando ese momento glorioso. Aleluya. Él va a cumplir, hermano, su palabra. Él va a cumplir, hermano, lo que está escrito en
Muchas traducciones han tratado, hermano, de desviar todo el verdadero mensaje. Pero el que ama, dice la palabra del Señor, el que le ama a Él, dice, ¿sabe lo que pasa? Por eso dijo el Señor, no los dejaré solo, no los dejaré huérfanos, enviaré de mi espíritu, dijo el Señor, para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Y dice el Señor, y ese espíritu, mi espíritu, dijo el Señor, los guiará a toda verdad y a toda justicia. Los guiará, hermano, a la verdadera palabra. Y no solamente la palabra, los guiará, hermano, a hacer la palabra, porque eso es justicia. La palabra es verdad, y el que hace la palabra vive en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque usted diga, yo no entiendo lo que dice la Biblia, bendito sea Dios, pero de alguna forma está buscando la presencia del Señor. Bendito sea Dios, Dios le va a dar a entender. Usted va a entender, hermano. Yo sé que hay gente, hermano, ¿sabe? Hoy día está un poquito más fácil de entender. Pero antes, hermano, yo esta semana pasada hacía mención de un hombre que conocimos, hermanos, un hombre que recorrió gran parte de la 9ª región y esta región de los lagos en ese tiempo, hermano, a pie de Villarrica hacia Liquiñe, hermano, predicando la palabra del Señor. Yo decía, nunca le oí decir un gloria a Dios, un aleluya, pero él amaba las almas, amaba al Señor, amaba la palabra. A él no le importaba caminar cientos de kilómetros, hermano, no le importaba dormir en cualquier lugar, debajo de los puentes, en una garita o en un muelle, no le interesaba, porque él llevaba la palabra de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Había hombres que, hermano, expandieron este mensaje. Quizás, hermano, con poco conocimiento, quizás, hermano, con poco facilidades de entender las Escrituras, pero ellos amaban la palabra y amaban las almas. Ellos llevaban el mensaje, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo siempre un testimonio de un, ¿cómo se dice?, de un milagro que ellos vivieron allí cerca de Lonquimay, hermano, cuando decía él, quedamos encerrados en la nieve en una micro, como 15 días, no recuerdo bien. Pero cuando ya estaban todos al borde de la hipotermia, dice, subió un varón y nos repartió cafecito y todos empezaron a revivir de nuevo. Aleluya, sí, Dios cuida a su pueblo, hermanos. Bendito sea su nombre. Pero hay que creer, hay que ser constante para buscar al Señor. Hay que esforzarse, hermanos. Este frío que estamos pasando no es nada, bendito sea su nombre. Vendrán tiempos más difíciles todavía. Vendrán tiempos más complicados todavía. Pero esta constancia que tú tienes ahora te va a servir en el día de mañana. Te va a servir en el día de mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, sabe, hermano, están pasando cosas a nuestro alrededor y como decía ayer a mis hermanos, importante que a ti te conozcan. Importante que la gente sepa, aunque no crea en el Evangelio, que te conozca, que tú eres un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque sabe, hermano, alguna cosa causa el cristiano. Algo causa el cristiano porque no va solo, hermano. Bendito sea el Señor. Dios va contigo, la presencia del Espíritu Santo va contigo. Aleluya. Importante, hermanos. ¿Saben? No somos grandes hombres, no son grandes mujeres, pero bendito sea el Señor cuando la presencia de Dios te toma. Aleluya. Tú te sientes grande. Bendito sea el Señor. Tú te sientes otra cosa. Es por eso es necesario buscar presencia. Es necesario esforzarse, hermano, en este camino. Lo que me hablan, hermano, estos sabios que vinieron del oriente, hermano, no importa donde estés tú, no importa. Es que estés buscando la presencia de Dios. Es que estés tú, hermano, humillándote delante del Señor. Es que tú estés mirando al cielo, como dice la palabra del Señor,
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestro galardón está cerca. Aleluya. Eso es lo que estaban haciendo estos sabios hermanos que vinieron. Estaban mirando ahí arriba. Y el que esté mirando en este tiempo hacia el cielo, hermanos, téngalo por seguro que va a oír el sonar, aleluya, de esa trompeta, dice la palabra. Pero es un chofar que va a oír, aleluya, el Hijo de Dios. Y va a ser transformado, dijo el apóstol Pablo, de un abrir y cerrar de ojo. Aleluya, yo no sé cuál es su anhelo, hermano, si se quiere vivir por la eternidad en este mundo. Pero si usted empieza a analizar todo lo que está pasando, hermanos, por eso dice el Apocalipsis al final, el Espíritu y la iglesia dice, ¿qué dice? Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Porque el pueblo, hermano, el alma, el Espíritu la anhela. Por eso la iglesia al final del tiempo va a empezar a clamar y a decirle al Señor, ven Señor Jesús, porque mi alma te anhela. Bendito sea el Señor. Poderoso Señor. Bendito sea su nombre. Hay que esforzarse, hermano, mientras tanto. Hay que esforzarse para caminar. Dice la Escritura, hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán, dice la palabra. Muchos procurarán y no podrán. Pero Dios está dando la oportunidad hoy día, hermanos. Dios está dando la oportunidad hoy día, hermanos, de afirmar nuestros pasos, de ser constantes en la búsqueda de su presencia, de su palabra, de escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor, hermano, por ese varón perfecto que vino del cielo a nacer en este mundo, que nació allí, como dice la Escritura. Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dios hace nacer cosas grandes de lugares pequeños. Aleluya. Dios hace cosas grandes en lugares pequeños. Dios mueve su presencia en lugares pequeños, hermanos. Si tú te sientes pequeño delante de Dios, sepa que tú puedes hacer grandes cosas en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos de pies. Alabamos tu nombre, Padre amado, en esta hora. Bendito es tu nombre, bendito Señor. Gracias, Padre amado, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Dios amado, por tu pueblo reunido en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Queremos, Señor, siempre ser agradecidos, porque no siendo nada, Dios amado, tú tuviste misericordia de nosotros. Amado Dios, tú nos alcanzaste por misericordia y por amor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tenemos el privilegio de ser tus hijos. No es algo poco, Señor. Hayas salvado nuestras almas, Padre amado. Nos haya dado vida eterna, Señor. Amado Dios, te damos gracias por el grupo de hijos tuyos reunidos aquí. Bendice cada alma, cada corazón. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Quizá alguno ha llegado con alguna decadencia, con tristeza, Señor, con alguna enfermedad. Padre amado, que al salir de este lugar, Señor, se vaya libre para su hogar. Corta toda cadena, Señor. Toda obra maligna, Padre Santo, llévate la hora, Señor, en el nombre de Jesús. La libertad a tu pueblo, Señor, para que se goce en tu presencia. Gracias, bendito Dios. Sigue, Señor, obrando los corazones, Padre amado.
Síguete moviendo, Dios amado, en los que buscan tu rostro. Padre Santo, bendice, Señor, a los que no han podido llegar en este día a este lugar. Padre Santo, dale otra oportunidad, Señor. Dejamos, Señor, este lugar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.